Hola, mi nombre es Redimar Rojas y le vengo a hablar qué es un motor DC y cómo funciona. Un motor DC es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica de manera rotativa, gracias a polos electromagnéticos que interactúan. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Es una repulsión de ejes magnéticos de un imán y que interactúa con eje magnético de un electroimán. Este electroimán se denomina rotor y gira libremente dentro de los de ejes magnéticos norte y sur del imán del imán que está de manera fija dentro de la carcasa del motor. Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el campo electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán permanente, ¿verdad? Cuando estos polos del imán permanente si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se produce un par de fuerzas que provoca que el rotor rompa la inercia, es decir, que rompa que esté fijo y se comienza a mover de manera rotatoria, como en forma de las agujas de reloj, o también se puede mover al contrario de las agujas de reloj. Esto va a depender de la manera que esté conectada, por ejemplo, pueda estar conectada desde la batería. Buenas, profesor, mi nombre es José Andrés Ruiz. Yo le voy a hablar un poco sobre lo que es la variación de velocidad en motor DC. El motor eléctrico, en este caso el motor DC, funciona gracias al momento magnético que se crea en la bobina que está en su interior. El momento magnético es proporcional al campo magnético y a la intensidad que circula por la bobina. El campo magnético es constante. La corriente se puede regular mediante un potenciómetro. Se coloca el potenciómetro en serie al motor, de forma que limite la corriente que pasa por este. De esta forma, cuando aumente la resistencia del potenciómetro, circulará menos corriente, por tanto, originará menos velocidad. De esta forma se puede variar la velocidad en un motor DC. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Joanny Vázquez. Le voy a explicar sobre el motor DC. Buenas, aquí está nuestro motor DC. Vamos a inicializar el programa. Allí está inicializado, tenemos una temperatura de 28. La vamos a cambiar a 30 para que tenga una velocidad de 2. Cuando es mayor a 30 tiene que tener una velocidad de 2. Allí tenemos la temperatura en 32. Cuando la temperatura es menor a 20 se nos detiene el motor. Allí tenemos una temperatura de 18 y se nos detuvo el motor. Como pueden visualizar, tenemos nuestro teclado y colocamos el número 12 y ahí nuestro LCD los recibió. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen del Pino. Voy a explicar el programa acerca de la práctica titulada Motor DC. Se utilizó básicamente el programa, utilizamos o trabajamos el micro PIC16F876A como tipo de procesador. Se crearon variables de registro para utilizar. Estos son como propósitos generales y propósitos específicos. También utilizamos vector de reset, vector de interrupción. Se aplicó un salto de interlínea cuando hay una interrupción. Estaba con la intención de que la señal recibida o las señales enviadas, ¿verdad?, para encender el motor no fallen y pueda proceder a encender el motor. Cuando hay flash de transmisión también se ejecutaron comandos para almacenar el byte de transmitir. El programa, nosotros preguntamos si hay interrupción en la recepción. Si no hay, se sigue el programa. Si hay, sigue una serie de comandos que esto les va a ayudar a activar el motor o a hacer el programa. Si se restaura el flag de interrupción, el dato de recibido se guarda el carácter y se muestra lo que se recibió cuando la rutina se muestra en la pantalla. Se ejecutaron también comandos para activar el motor, ya que inicialmente él se encuentra apagado. Para mostrar el mensaje en la pantalla LCD también se tuvo que programar. Se programó el teclado activando las filas 1, 2, 3 y 4 del teclado matricial y estas se chequearon con la tecla 1.
También se ejecutaron comandos para declarar los números en las pantallas LCD y para la conversión de estos. Se declararon las unidades, se programó el teclado activando las filas 1, 2, 3 y 4 del teclado matricial y estas se chequearon con la tecla 1. También se ejecutaron comandos para declarar los números en las pantallas LCD y para la conversión de estos. Se declararon las unidades tanto de numéricas como las de asterisco y las de numeral. Se realizaron códigos para el teclado matricial. Por medio del programa también se configuró la pantalla LCD, por supuesto con instrucciones para activarla y encenderla. También llamamos a retardo y bueno, eso es básicamente el programa. Mi nombre es Stephanie Morles y les voy a hablar sobre la conclusión de la práctica 4, que es el motor de corriente continua. Como resultado de la práctica presentada, es posible concluir que para realizar el circuito usamos el programa de ProTU, el cual nos permitió ingresar los componentes del diseño de esta práctica, la cual nos dejó un amplio conocimiento sobre el motor de corriente continua para ser controlado con un micro. De esta manera se puede decir que la práctica DC fue de gran provecho para nuestro aprendizaje.